¿Cómo se encuentran esta tarde? ¿Bien? Qué bueno. Muy bien, pues si gusta acompañarme ahí en Lucas, capítulo 5, verso 22 al 24. ¿Lo tenemos? Ok, pues vamos ahí a Lucas 5, 22, 24. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? En verso 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, anteriormente estuvimos viendo el verso del 17 hasta el 22, ¿no? Es donde nos habíamos quedado, ¿no? No sé si recuerdan. Y nos quedamos en una pregunta, ¿no? Nos quedamos en la pregunta de ¿qué caviláis en vuestros corazones? Sí, y bueno, pues esa pregunta es una pregunta que el Señor les hacía directamente a estos religiosos, ¿sí? A los escribas, a los fariseos que estaban allí en ese momento, pero también es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pensamos, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento que tenemos acerca del Señor? Sí, y anteriormente también nos vimos ahí también, ¿no? que Jesús conocía los pensamientos de ellos, ¿no? E de igual manera conoce también nuestros pensamientos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tenerlo bien presente porque es así, ¿no? O sea, a veces creemos que nuestros pensamientos se quedan con nosotros nada más, ¿no? Pero no es cierto. O sea, sí, las demás personas que están igual alrededor nuestro, pues no son partícipes de nuestros pensamientos, ¿no? Pero el Señor sí conoce nuestros pensamientos, ¿de acuerdo? Y por eso fue la pregunta, ¿no? Porque conociendo los pensamientos de ellos, les dirigió esta pregunta, ¿no? Pues ¿qué estáis pensando, ¿no? Con tanta profundidad, ¿no? Con tanta intensidad, ¿no? En vuestros corazones, ¿no? Porque ya estaban juzgando, ¿no? Estaban juzgando pues las palabras que el Señor había dirigido a este hombre paralítico, que no fueron otras: tus pecados te son perdonados, ¿no? Y, bueno, eso pues no se la esperaban, ¿no? O sea, ellos no esperaban que estas palabras, ¿no? Ellos pensaban que iba a decir, pues recibe la sanidad, ¿no? A tu dolencia, a tu estado físico, ¿no? A tu enfermedad, ¿no? Pero no que pues iba a decir estas palabras de declarar que sus pecados le eran perdonados. Como bien ellos expresaron también, dice, pues solo Dios, ¿no? Puede perdonar los pecados, ¿no? Y así es, ¿cierto? Ese es el único punto que ellos estaban bien, pues ahora sí que lo habían acertado totalmente, ¿no? Pero ellos tenían que decidir si aceptaban esta verdad que ellos mismos estaban declarando, que solo Dios tiene la potestad, ¿no? De perdonar los pecados, y de ser así, pues todos tienen que reconocer que Jesús es Dios, ¿no? Entonces, cosa que no iba a suceder. Y bueno, pues eso también es una de las situaciones que también ocurre, ¿no? Hoy en día, ¿no? De que las personas pueden ver a Jesús como maestro, como un gran hombre de Dios, como un líder, como, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero no les cuesta, ¿sí? Ver a Jesús, ¿sí? Y reconocer a Jesús como Dios, ¿sí? Y porque de hacerlo, pues tienen que aceptarlo también en su corazón, ¿no? Y es ahí donde
pues prefieren seguir pues con sus ideas o sus conceptos o dentro de un sistema religioso, ¿no? Pero los que deciden, los que sí aceptan a Cristo como Señor, Dios, ¿sí? Entonces pues Jesús pasa a ser en su vida el Dios, ¿no? de su vida, ¿no? Y pues es la prioridad que tiene también en su vida, ¿no? Dios, siempre Dios, es lo primero, Dios. Y bueno, pues eso es lo que nos cuesta a todos, en general, de que Dios sea lo primero en nuestras vidas, porque tenemos muchos pensamientos, muchos planes, muchos proyectos, siempre estamos dándole vueltas, ¿sí? Y claro, pues todo eso tenemos que sujetarlo a su voluntad. Y bueno, pues a veces mejor no lo hacemos porque corremos el riesgo de que no salgan las cosas como uno espera, ¿sí? Y entonces pues nos reservamos en esa decisión. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que queremos ver aquí en esta tarde, esta noche, es en el verso del 24, ¿no? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿no? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El tema de esta noche es el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Sí? Esta es una de las expresiones más utilizadas en los evangelios para referirse a Jesús, aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, ¿no? Y esta expresión toma gran relevancia, pues ya que el Señor también, pues en varias ocasiones, ¿no? Se refirió a sí mismo, ¿no? Como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título que identifica al Mesías, al Cristo. Como el Hijo del Hombre pues nace, convive con los hombres, sufre, muere y resucita, ¿sí? Al menos, si uno se da la tarea de buscar un poquito, pues se va a encontrar de que unas 70 veces en los evangelios aparece el Hijo del Hombre, ¿no? Esta expresión, ¿no? Y bueno, eso en los evangelios. En el libro de Hechos aparece una vez y en Apocalipsis, en el último libro, ¿sí? Aparecen 3 veces. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Vamos a ver un poquito para atrás, ¿no? Nos vamos a remontar 550 años antes de Cristo, ¿no? Imagínense, casi nada, ¿no? 550 años antes de Cristo. En el libro de Daniel, ¿sí? Encontramos una profecía del Mesías que nos habla, ¿no? De la potestad que le fue dada al Hijo del Hombre. En el capítulo 7, el libro de Daniel tiene 12 capítulos, ¿no? Y del capítulo 1 al 6 está hablando de la soberanía de Dios, nos habla de su propia historia personal de Daniel, de todo lo que vivió, lo que experimentó, muchas cosas que nos animan, es un claro ejemplo también para nosotros, ¿no? El libro de Daniel es un libro muy especial, ¿no? Y su vida la vemos ahí en estos primeros 6 capítulos, ¿no? Y era un joven, comenzó como un joven, ¿no? Y terminó como anciano, pero un joven comprometido y terminó como un anciano comprometido también, ¿sí? Sí, él tenía bien claro que Dios es Dios y que era el Dios de su vida también, a pesar de las situaciones, de las circunstancias que le tocó vivir, pero él estaba ahí, firme. Y por eso Dios pues, estuvo con él y lo bendijo
y le dio, pues lo prosperó, ¿no? Grandemente, ocupó uno de los lugares más importantes del reino también, ¿sí? Y fue muy reconocido. Pero a partir ya del 6º capítulo al 7, que nos ocupa, comienza ya, ya no es la historia de Daniel y todo lo que había experimentado, es las visiones que él tuvo, ¿no? Como un hombre, como un profeta de Dios, ¿no? Y bueno, pues en el capítulo 7, creo que en sus Biblias también viene este título, dice visión de las cuatro bestias, ¿no? Y todos los, al 7, el 8, hasta el 12, ¿no? Todos son visiones, revelaciones, profecías de los tiempos finales. Tiene que haber mucho también, y hay mucho, se entrelaza también, ¿no? Con el último libro de la Biblia, ¿no? Apocalipsis, ¿no? Bueno, en esta porción, en el capítulo 7, es una visión que Daniel, el profeta, pues la tuvo, ¿no? Mientras él dormía, ¿no? Y no fue un sueño, fue una visión, es diferente, ¿de acuerdo? Sí, porque visión tiene que ver, pues, más con lo que vio, no lo que soñó, sino lo que él vio. Y lo que vio, lo vio con claridad, ¿sí? Aunque le costó entender todo lo que vio, claro, y tuvo que ser ayudado también para poder entender, interpretar lo que él vio, pero fue visión. Y la tuvo mientras él dormía, cuando él vio las 4 bestias, ¿no? Que estaban combatiendo en el gran mar, ¿no? Y bueno, pues la que más le inquietó de las bestias fue la cuarta, que representa el anticristo, ¿no? Vamos a ver un poquito ahí, ¿no? No nos vamos a meter en este tema, pero es un poquito como introducción. Verso 23, dice, Daniel 7, 23, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente a todos los reinos, a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, pues cómo no le iba a inquietar, ¿no? Dice que la cuarta bestia era así de fuerte, poderosa, ¿no? De un poder destructor, ¿no? Y dice que era diferente a todos los demás, ¿no? Y tenía ese propósito, ¿no? De devorar, trillar y despedazar, ¿sí? Entonces, bueno, claramente ahí después entra en el tema ya un poquito más, ¿sí? Y ya se ve claramente que está refiriéndose, ¿no? al anticristo, ¿no? Pero en el verso 26 dice, pero se sentará, dice, esta será la situación, ¿no? Está hablando de los tiempos finales, del último tiempo, ¿no? Dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, ¿sí? Entonces, por un tiempo va a ser esta cuarta bestia, dice que va a ser muy poderosa, ¿sí? Y que va a salirse, bueno, pues va a lograr su propósito, ¿no? De devorar, de trillar, de despedazar, pero que va a llegar el tiempo, ¿sí? El tiempo en el cual dice que el juez justo, ¿sí? Se sentará y le será quitado el dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Se acabó. Entonces, a final de cuentas, o sea, nos habla de que todos, absolutamente todos, tenemos que pasar por el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos tenemos que estar ante el juez eterno, ¿sí? Todos vamos a tener que estar ahí. Y esta cuarta bestia también. ¿De acuerdo? Bueno, hablando de esto, dice, no hace falta que lo busquen, pero se lo leo, dice en Apocalipsis 20, verso 10, que hace referencia a este verso, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Bueno, aquí está hablando del triunfo final de Cristo, ¿no? Pero regresemos ahora a Daniel, a la parte que nos ocupa en esta tarde-noche. Es Daniel 7, verso 13 y 14. Cuando él estaba viendo esta visión, ¿no? Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasarán. Y su reino, uno, que no será destruido. Bueno, esto es lo que estaba viendo Daniel, ¿sí? Dice que miraba yo, o sea, estaba viendo realmente, ¿no? Y aquí que en las nubes, ¿no?, del cielo, ¿no? Y bueno, pues ahí ya, pues claramente nos está señalando a la segunda venida de Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo nos dicen las Escrituras? ¿Sí? ¿Qué va a venir? Pues así, ¿no? Va a venir pues, entre las nubes, ¿no?, del cielo, ¿no? Y que todo ojo lo va a ver, todo ojo lo va a ver. Pero fíjense que este hombre, 550 años antes, lo está viendo. Nosotros estamos esperando verlo, ¿sí? Ya, porque ya sabemos que va a ser así, ¿sí? Porque el Señor nos lo dijo, ¿no? Nos lo dejó dicho, que Él iba a regresar en esa nube, ¿no? Sí, y que todo ojo iba a ver al Señor. El día, la hora, no sabemos, pero que lo vamos a ver, ¿sí? Si es que pues llega antes de que vayamos con Él, ¿no? Sí, esa es la esperanza del cristiano, ¿no? Es que Cristo viene, ¿no? Y tenemos que mantenernos en esa esperanza siempre. Entonces dice que, bueno, está señalando ya, pues, mostrándonos, ¿no?, al Mesías, ¿no? Dice, y vio, dice, ¿a quién vio? Dice, a uno como hijo del hombre, Jesucristo, ¿sí? Uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante, y le fue dado, y ahí comienza, ¿no? Dice, le fue dado esa potestad, para, como Cristo les dijo, para que sepáis, ¿no? Pues para que, ¿no?, que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿sí? Para perdonar los pecados. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no?, que 550 años antes ya Daniel estaba profetizando, diciendo que el Hijo del Hombre tenía esta potestad, ¿sí? Le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y esto está bien interesante porque los imperios, los reinos, ¿no?, antiguos, ¿no?, todos ellos eran unos, se levantaban, ¿no?, y a medida que transcurrían ya pues los tiempos, ¿sí?, lo vemos a través de su historia, ¿no?, duraron unos años, ¿no?, duraban, no sé, ¿qué quieres?, 10, 15, 20 años, ¿no?, pero llegaba un momento que venía otro reino o otro imperio más poderoso que este, que se había levantado y lo dominaba, ¿no? Sí, y ya desaparecía y quedaba el nuevo imperio, ¿no? Vemos a los, por ejemplo, el imperio babilónico, ¿no?, o el imperio, estaban los babilónicos y parecía que era lo máximo, ¿no?, pero después llegó el imperio persa, ¿no?, y ya eran los persas, ¿no?, y después vinieron los asirios y después vinieron los griegos también, ¿no?, con Alejandro Magno, ¿no?
Bueno, y eso ya fue, él no va más, ¿no? O sea, ya Alejandro Magno, ¿no? Fue el que más extendió, ¿no? Un imperio, ¿no? Pero llegaron los romanos. Y así, a medida que se iban levantando, ¿sí?, duraban un tiempo y venía otro imperio más fuerte que él, más poderoso, y ya lo dominaba y desaparecía. Y quedaban este imperio. Pero aquí dice, hablando del imperio, del reino de Cristo, dice que su dominio, ¿sí?, su poder es eterno y que nunca pasará, nunca va a pasar, ¿sí? Y su reino, uno que no será destruido, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es un reino eterno, porque no hay otro reino que pueda venir, ¿sí?, y más poderoso, ¿sí?, y que pueda suceder lo mismo que había sucedido en toda la historia de los imperios o reinos, ¿no? Dice, este reino es el reino de Dios. Y es un reino que tiene todo el poder. Su dominio es eterno, ¿sí? Y nunca pasará. ¿De acuerdo? Bueno, nunca será destruido. Aquí envió Daniel, aquel hombre, ¿no? Uno semejante, ¿no?, al Hijo del Hombre, ¿no? Dice, vio a uno, dice, uno como el Hijo del Hombre, ¿no? Bueno. Cuando Jesús comenzó su ministerio, vamos ahí a Juan capítulo 1, verso 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe, que era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, al hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? Jesús está comenzando su ministerio. ¿Sí? Y bueno, tiene este encuentro también, ¿no? Este momento con Natanael, ¿no? Que es muy especial, ¿no? Lo que le sucedió a este hombre, a Natanael, ¿no? Y cómo al principio como él dudó y también tenía esta incredulidad, dice, pues, ¿acaso va a salir de Nazaret, va a salir algo bueno? Porque no tenía muy buena fama, ¿no? Pues era la zona de la región de Galilea, ¿no? Y no eran, bueno, pues no era muy reconocida. Dice, si al menos dice, pues de Jerusalén, pues, bueno, de Jerusalén sí, ¿no? Pero de Galilea va a salir algo bueno, de Nazaret va a salir algo bueno.
Y esa era su duda, ¿no? Y su incredulidad también. Y bueno, pues ahí vemos el trabajo también de Felipe, cómo le ayudó, ¿no? Dice pues ven y ve. Eso es evangelizar también, ¿no? Ahora que mañana vamos a tener este tiempo de ir a hacer la campaña de evangelismo, eso es lo que les vamos a invitar, ¿no? Es decir, ven y ve, ¿no? O sea, por ti mismo, ¿no? O sea, compruébalo por ti mismo, ¿no? O sea, no tienes por qué quedarte con lo que yo te digo, ¿no? O sea, yo te hablo lo que hay en mi corazón, yo te estoy testificando mis propias experiencias, ¿no? Pero tú tienes que experimentarlo tú mismo, por ti mismo, ¿no? O sea, en tu vida. Y entonces verás también, como los demás hemos visto al Hijo de Dios, ¿sí? Y cuando este hombre se acerca, Natanael, pues Jesús pues ahora sí que le da un reconocimiento tremendo, ¿no? Porque le dice, mira, aquí está un verdadero israelita, ¿no? Porque lo dijo el Señor, porque el Señor conoce los pensamientos, conoce los corazones, ¿no? Y bueno, pues algo vio en este hombre, ¿no? Que era especial. Dice, he aquí un verdadero israelita, ¿no? Y bueno, pues ahí sigue la conversación, ¿no? Y el Señor le dice, pues acaso, Natanael sorprendido, dice, bueno, ¿de qué me conoces, no? ¿Cuándo nos hemos visto, no? Dice, no, yo ya te vi antes de que Felipe te viera ahí debajo de la higuera. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor ha visto, ¿no? Debajo de la higuera también, ¿no? En un sentido figurado, ¿no? ¿Sí? Ahí, pues, esperando, no sé qué, esperando algo en nuestras vidas, ¿verdad? Esperando que aconteciera algo en nuestras vidas. Y el Señor, pues, se fijó en nosotros y sucedió algo también en nosotros también, como lo sucedió en la vida de Natanael. Y bueno, termina ahí un poco, ¿no? Y dice que viene el reconocimiento ahora de Natanael, que es bien tremendo. Porque esta es la declaración de fe, ¿no? Sí, pero toda o sea, es la esencia de la declaración de fe, ¿no? Dice, tú eres el Hijo de Dios. Dice, maestro. O sea, primero lo reconoce como maestro. Y después dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O sea, todos los reconocimientos. Maestro, Hijo de Dios, Rey. Jesús es nuestro Maestro. Jesús es el Hijo de Dios en nuestras vidas. Jesús es el Rey de nuestros corazones. Bueno, porque de eso consiste, ¿no? En eso consiste. De que Jesús sea todo lo que estaba declarando aquí Natanael. Respondió Jesús y le dijo, dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores vas a ver, cosas mayores. Qué bueno que te ayudó a tener esta fe genuina y verdadera, ¿sí? En el Hijo de Dios y creer. Dice, pero vas a ver cosas mayores todavía, mucho mayores, ¿sí? Y de aquí en adelante, dice, de aquí en adelante comenzaba, ¿no? El ministerio de Cristo. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios. Y los ángeles de Dios sirviendo al Hijo de Dios, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nuevamente, ¿no? Cuando el Señor, aquí ya él mismo, ¿no? Se atribuye este título, ¿no? De Hijo del Hombre, comenzando su ministerio, ¿no? Y Hijo del Hombre, uno semejante, ¿no? Al Hijo del Hombre, porque fue hecho semejante en carne, ¿no?
de carne de pecado, ¿sí? Semejante en la carne, ¿no? De todo hombre. Y es una semejanza, o sea, es semejante porque Jesús pues, fue perfecto en todo, ¿no? Él fue perfecto en todo y sin pecado. Dice en Corintios, 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Sí, ahí está, ¿no? Fue hecho, ¿no? A semejanza de carne de pecado, sí. Pero fue hecho a semejanza, no con el pecado, sino relacionado con el pecado, sino a semejanza, ¿sí? Para identificarse con nosotros, ¿sí? Con nuestra condición. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De acuerdo? Entonces, Hijo del Hombre, para que lo podamos entender de una manera un poquito más fácil, es el hombre perfecto, ¿sí? Creo que Lucas lo pone un poquito más así, ¿no? Siempre le presenta como pues, Jesús, el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, ¿no? El Señor nos dejó ejemplo en todo, porque Él fue perfecto en todo y nos pide a nosotros que sigamos su ejemplo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Recuerdan en Juan 13, verso 15, que es lo que el Señor les dijo a sus discípulos y a nosotros también? Les dijo, porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado. Fue cuando les lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Y al finalizar de lavar los pies a sus discípulos, dice, porque ejemplo os he dado. Ya está dado el ejemplo, ¿sí? Ya está, un ejemplo perfecto. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos quedamos más con la primera parte, ¿no? Ejemplo os he dado. Y pues sí, y todos reconocemos esa parte. Pero después viene la otra. Entonces hay una demanda, ¿no? De parte de Dios, del Señor, hacia nuestras vidas también. Dice, ya tienes el ejemplo. Jesucristo, el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. ¿Sí? Y su ejemplo está ahí, para que le sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, pues, para que ustedes también, pues, dice, para que vosotros también hagáis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues también, ¿no? Ser ejemplo, ¿no? Tenemos que ser ejemplo. Si no hay ejemplo, esto no funciona, ¿eh? Esto no va. No hay bendición, no hay respaldo de Dios. Bueno, ejemplo os he dado para que vosotros también hagáis. ¿Me acompañan a ver algunos ejemplos? 5 ejemplos, vamos a ver. Pero ¿están seguros de que sí me acompañan? Porque son para hacerlos, ¿no? O mínimo para pensar, meditar y bueno, yo lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Sí, en verdad, o sea, el ejemplo está ahí, ya, ejemplo os he dado, ya está. Cristo ya lo hizo, ya quedó, ¿sí? Consumado es. Pero ahora nos toca a nosotros. Les tocó a los discípulos en su tiempo y ahora nos toca a nosotros en nuestro tiempo. Pues veamos algunos ejemplos. El primero, Mateo 8, 18 al 20. Vamos a ir rápido para que no nos ocupe mucho tiempo. Estamos viendo, ¿sí? Al Hijo del Hombre, ¿no? El hombre perfecto. Mateo 8, 18, 20.
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, ejemplo, compromiso, ¿sí? Compromiso sin condiciones, sin reservas, compromiso. Aquí vemos al Hijo del Hombre, al hombre perfecto, ¿sí?, que no tiene dónde recostar. Pone unos ejemplos de las zorras, ¿sí?, y de las aves. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Dice, mas el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se imagina? Ese es el ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que... Después viene otro impulsivo más, también dice, Maestro, yo te seguiré también, pero deja que vaya y que entierre, ¿no?, a sus padres, ¿no? Sí, porque pues, por tradición, por costumbre, ¿no?, tenían ese sentido de responsabilidad los hijos, ¿no? Dice, bueno, en cuanto esté libre de este compromiso con mis padres, pues yo te sigo a donde haga falta. Y Cristo le dijo, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Sí, así. Entonces, ejemplo os he dado para que ustedes sigan ese ejemplo, hagan también. Tengan ese ejemplo en sus vidas. Compromiso. ¿De acuerdo? ¿Y cómo tiene que ser ese compromiso? Sin reservas, incondicional. Señor, yo te seguiré hasta el fin. ¿Sí? Hasta el fin. Bueno. 2. Mateo 16, 13, 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora es una pregunta, y lo pregunta a sus discípulos y dice, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dice la multitud que nos sigue acerca del Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Al final de cuentas, esta era la pregunta principal que tenía, ¿no?, Jesús para sus discípulos, ¿sí? Dice, una es lo que piensa la gente del Señor, pero lo importante aquí, dice, es ¿qué es lo que tú piensas de Cristo? ¿Qué es lo que pensamos del Señor? Tenemos también esta idea, este concepto. Unos dicen que Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, al final de cuentas dice, pues un hombre de Dios. Pero Jesús no es un hombre de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es el Hijo del hombre, el hombre perfecto. ¿Sí? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, pues tú eres. Nuevamente vemos aquí la declaración, ¿no?, de fe, ¿no?, de tú eres el Cristo, el Mesías, ¿no?, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno,
Aquí vemos a Simón Pedro, ¿no? Hay otra, como él era también con ese corazón y tan directo y tan abierto también, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bien, Pedro, bien. Bienaventurado. Feliz, Pedro. Has tenido una bendición de parte del Padre que no todos la tienen. Una revelación a tu corazón, ¿sí? Dios Padre recorriendo, ¿no? Recorriendo la cortina, ¿sí? Para revelarnos al Hijo de Dios, a su Hijo amado. Nos muestra a su Hijo amado. Feliz Pedro, bienaventurado eres. Esto no es ni carne ni sangre. Esto no es por esfuerzo, ni por intelecto, ni por los sacrificios, ni por nada de eso. Leyes o por conocimiento. Es por una revelación de Dios Padre a nuestros corazones, que nos revela a su Hijo amado, ¿sí? Y bueno, por eso hay que disponer también nuestros corazones a ello, ¿no? Pedro había dispuesto su corazón y Dios le dio esta bendición tan grande, ¿no? Bueno, y yo te digo, ¿no? Que tú eres Pedro, piedra, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro como Pedro, ¿no? O sea, sino sobre esta confesión que tú estás haciendo en este momento, esta revelación que Dios te ha dado, Dios Padre te ha dado, y sobre esta, dice, será edificada mi iglesia también. Todo aquel que confiese que Cristo es el Señor será miembro de esta iglesia, será parte de esta iglesia, será una piedra de esta iglesia, ¿sí? Pero tenemos que confesar, tenemos que hacer esa declaración en nuestros corazones, ¿sí? Reconocer que Cristo es el Señor y aceptarlo. Y entonces formaremos parte, ¿sí? Como Pedro ya formó parte de esa iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Pues una fe verdadera, ¿no? En el Hijo de Dios, ¿sí? Una fe genuina, única, no hay más, es única en el Hijo de Dios. Eso es lo que pensaba Pedro del Hijo del Hombre. Sí, tú eres el Hijo del Hombre, ¿sí? Tú eres el hombre perfecto que has venido a darnos ejemplo en todo, pero tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. 3. Mateo 20, 26, 28. Entonces tenemos que, el primer ejemplo, ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros? Compromiso. Si no hay compromiso, ¿dónde vamos? A ningún lado. En serio. Perdemos el tiempo. Es pérdida de tiempo. Te lo digo yo, después de unos años siguiendo a Cristo. Sin compromiso es pérdida de tiempo. Con compromiso es aprovechar cada momento, cada instante, cada experiencia en el Señor. Es sentir la vida, ¿sí? Sentir que vives, ¿sí? Que tienes vida y propósito. 3. Mateo 20, 26, 28, más entre vosotros, un poquito antes está hablando de los gobernantes. ¿Cómo son los gobernantes hoy en día?
pues les gusta gobernar, ¿no? Les gusta gobernar a todo el mundo, ¿no? Y que nadie los gobierna a ellos. Así les gusta, ¿no? Mostrar esa autoridad que ellos tienen, ¿no? Y bueno, entonces el Señor dice así hacen los gobernantes, ¿no? Pero ustedes, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y se pone él, nuevamente se pone como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el que quiera ser grande, hacerse grande entre vosotros, dice, ¿cómo tiene que ser? Pues será vuestro servidor. O sea, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sí? Y el Señor se pone como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, tenemos compromiso, tenemos fe genuina, verdadera en el Hijo de Dios y tenemos servicio, ¿no? Servir, pero con un corazón humilde, ¿sí? Con humildad, con mansedumbre. Así es como tenemos que servir. Y cuando uno ve la vida de, por ejemplo, de los grandes hombres, ¿no? Moisés, ¿no? Tenía un corazón manso. Dice, no había otro corazón más manso que el de, ¿sí? Entre los hombres como el de Moisés, de mansedumbre. Y él era el mero, ¿eh? Era el primero, pero él estaba como el último también, ¿sí? Él servía al pueblo con esa actitud, con ese espíritu de mansedumbre. Entonces, vamos a servir. Sí, tenemos el compromiso, tenemos la fe, tenemos el servicio, pero lo vamos a hacer con humildad. ¿Sí? Sigamos el ejemplo de Cristo, del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido. Y nosotros a veces nos gusta que nos sirva nada más, tristemente. Pero buscamos eso. Que las cosas nos salgan bien, que, en fin, todo, favores, esto, lo otro, la comodidad, que no está mal, o sea, que no está mal. Si estamos cómodos con propósito, está bien. Si tenemos favores, bendiciones con propósito, está bien. Todo está bien, ¿sí? Pero no puede serlo porque nosotros lo busquemos, ¿sí? Sino porque sea a través de nuestro ejemplo, porque el Señor se encarga siempre de darte todo lo que necesitamos, absolutamente todo, hasta lo más mínimo detalle, en serio, hasta todo, ¿eh? Él conoce nuestros corazones y conoce nuestra necesidad también. 4. Juan 6, 48, 53. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Bueno, ¿qué es lo que el Señor nos pide aquí?
Está bien fácil. Comunión, ¿sí? Comunión. Alimentarnos de Él, ¿sí? Tener siempre presente su vida, su ejemplo. Tener siempre presente el sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros y que lo hizo por amor, ¿sí? Tener siempre presente su resurrección, ¿sí? Tenerlo, alimentarnos de ese pensamiento, como dice Pedro en la segunda carta, ¿sí? Es como un arma muy poderosa en nosotros cuando tenemos ese pensamiento, ¿sí? Cuando nos alimentamos. Claro, los judíos, los religiosos dicen, ¿qué está diciendo? Que comamos de él y que... No. Está hablando de su vida, de su sacrificio, de su obra redentora, lo que él hizo por cada uno de nosotros. No es para un momento de necesidad nada más, ¿sí? No es porque cuando estábamos ahí angustiados y que pues sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en este mundo, clamamos a Él y sí, reconocimos que lo que Él hizo por nosotros. No es para ese momento, es para toda una vida, es para cada día, es tener ese corazón agradecido, ¿no?, a Cristo y tener esa comunión con Él. Bueno, comunión es lo que el Señor demanda, es lo que hizo el Hijo del Hombre, ¿no? Dar su vida. Daré por la vida del mundo, ¿sí? Lucas, ya estamos terminando, Lucas 18, 6, verso 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí se está refiriendo a un ejemplo que había puesto, ¿no?, sobre la justicia, ¿no?, de esta viuda, ¿no?, y pone el ejemplo del juez injusto y de la viuda que va pidiendo justicia y que al final, tanto insistir, pues el juez, aunque era injusto, por no escucharla más, dijo, pues vamos a hacer algo por ella porque ya para que nos deje en paz, ¿sí? Y el Señor le dice, bueno, si este juez, que es un juez injusto, hizo esto por la viuda, que estaba insistente, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Sí, Dios siempre va a ser justo con nosotros. No va a ser permisible, porque Él es nuestro Padre y nos trata como hijos y nos disciplina como hijos y no va a permitir ni va a consentir. Pero Dios siempre será justo con nosotros, siempre, en todas las áreas, en todos los aspectos que vivamos, que vivimos, ¿no?, experiencias que tenemos. Siempre, en los momentos que vivamos, a veces nos quejamos y decimos, ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué? Y casi es una queja hacia Él, ¿no?, de que por qué el Señor permite esto, por qué el Señor, ¿no?, como si Dios no fuese justo, ¿no? Pero no es cierto. Dios es justo. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justo. Bueno, y después viene ¿no? Dice, ¿se tardará en responderles? No. Claro, la tardanza, según la midamos nosotros, ¿no? Nuestros tiempos no tienen nada que ver con el tiempo de Dios, ¿eh? Absolutamente nada. ¿Sí? Dice la Biblia que
que un día pueden ser 1000 años, ¿no?, para el Señor. Su tiempo es un tiempo eterno, ¿sí? Entonces, Dios nos da las respuestas y nos las da en su tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo de Dios? Es en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto, ¿sí?, de recibir esa respuesta. Claro, nosotros quisiéramos que fuese mucho antes igual, ¿no?, porque nos apura, nos desesperamos. Pero entonces no es la respuesta de Dios, es tu propia respuesta a la situación. Entonces hay que diferenciar, o más bien discernir, ¿no?, qué es lo que estamos buscando, una respuesta de Dios o mi respuesta. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está nuevamente, ¿no?, tomando la profecía de Daniel 550 años antes, ¿no? Dice, pero cuando lo vio Daniel, ¿no?, con sus ojos, como venía el Hijo del Hombre en esa nube. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre en esa nube y que todo ojo lo va a ver, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Y nosotros, dejemos ya a los demás, centrémonos en nosotros. Yo me tengo que centrar en mí. Si Cristo viene esta noche, ¿sí?, ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están mis actitudes delante de Dios? ¿Estoy bien? ¿O no estoy tan bien? ¿Sí? Entonces, de eso está hablando, ¿no? Bueno, aquí lo que el Señor nos está pidiendo es, porque la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Hallará fe? ¿Sí? Cuando el Hijo del Hombre venga, regrese. ¿Qué nos está pidiendo? No, pues fe ya la tenemos. Aquí ya no es la fe aquí, la palabra fe aquí es fidelidad. Es fidelidad. ¿Realmente seremos fieles? ¿Estamos siendo fieles a Cristo? Hasta ese momento que Él regrese o que nos vayamos con Él, ¿sí? Una de las dos cosas va a suceder. O nos vamos con Él, ya porque ya nuestros días se acabaron, ¿sí? Porque el hombre, así está determinado, ¿no? El hombre que nazca, ¿no?, y tiene que morir. Así está determinado. O Cristo viene, ¿no? Pero lo importante es, sea que nos vayamos con el Señor o que el Señor venga, que es lo que esperamos y queremos. La pregunta es si le somos fieles a Cristo, si en verdad somos fieles, tenemos ese compromiso honesto, sincero con Él, sin reservas. Tenemos esa fe verdadera, genuina en el Hijo de Dios, ¿sí? Tenemos ese corazón humilde que está llamado a servir, ¿sí?, siguiendo el ejemplo del Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Tenemos esa comunión con Dios, con Cristo, diaria, ¿no? ¿La tenemos? Son preguntas. Porque de eso se trata, de eso. Al final de cuentas, todo nos lleva ahí, porque
lo podemos englobar ahí, no sé, lo podemos encerrar ahí, ¿no? En esa fidelidad a Cristo. ¿Sí? Hallará fe en la tierra. Bueno, hubo un gran hombre, ya con esto terminamos, que tenía todas estas cosas, y que fue fiel hasta el final, ¿sí? Y se convirtió en el primer mártir, ¿sí? El primer mártir de la iglesia primitiva, ¿no? Hechos, vamos a verlo. Hechos 7, 55 al 60. Hechos 7, 55, 60. Pero Esteban, bueno, tengo que hacer una pequeña observación ahí. Los versos anteriores están de esta porción. Él está dando un discurso, está en Jerusalén y bueno, pues ahí le están escuchando y entre medio de todo esto están los religiosos, los fariseos y los escribas y bueno, muy atentos a los líderes de los judíos, ¿no? Y entonces dice que llegó un momento en ese discurso, en esta predicación, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, cuando comenzaron todos a estar un poco en contra de él, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, uno con esta porción que nos describe aquí cómo era este hombre, ¿no? Este corazón de Esteban, ¿no? Dice que él estaba predicando pero con una autoridad, con un denuedo, con una confianza, ¿sí? O sea, claro, los religiosos no aguantaban más, dice que les rechinaba los dientes, ¿no? Solamente de escucharlo, ¿no? O sea, ¿cómo podía ser, ¿no? Pero Esteban dice que ¿cómo estaba? Lleno, ¿no? Estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Si alguno de los que estamos aquí en esta tarde quiere ver lo que vio Esteban con sus ojos y lo quiere ver en la carne, olvídense. Es imposible, es imposible. Para ver, ¿sí?, lo que él vio, hay que verlo pues llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que ser a través de la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si queremos ver cosas que están reservadas en los cielos, en el corazón de Dios, no puede ser en la carne, no puede ser en la carne, es imposible, por más que uno trate de verlo en la carne. Tiene que ser a través del Espíritu de Dios, como fue en Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios.
vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Bueno, para los que estaban allí presentes, dice que dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron unos contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, ¿sí? Hasta lapidarlo, ¿no? Completamente. Y pusieron, dice que los testigos que pusieron sus ropas en un joven que se llamaba Saulo. Sí nos resulta conocido, ¿no? Este nombre, ¿no? Saulo, ¿quién iba a pensar, no? Fíjense, ¿no? ¿Quién estaba ahí presente? ¿Quién sabe? Si cuando Pablo, sí, Pablo ya, no Saulo, Pablo dice, ¿no? De él mismo, ¿no? Dando testimonio que en lo personal que tenía, dice, que tenía un aguijón, ¿no? en su vida, ¿no? Que le estaba constantemente le estaba causándole un dolor. ¿Quién sabe si no sería precisamente pues pensando, ¿no? Y trayendo a memoria, ¿no? Este momento? ¿Quién sabe? Saulo. Bueno, mientras lo apedreaban, mientras él, todos lanzándole piedras, ya cubierto de piedras, lapidado ya con piedras. Y él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, todavía tenía la actitud correcta, ¿no? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, puesto de rodillas, fíjense, es interesante esto porque, se pone de rodillas para clamar, ya había entregado su espíritu y todavía se pone de rodillas ya como lo último que iba a hacer, ya no iba a hacer más. Una actitud de rodillas para clamar, ¿no? A gran voz y ser como, no sé, el mediador, ¿no? Por aquellos hombres que le estaban lapidando, ¿no? Diciendo, no les tomes en cuenta su pecado. Intercediendo por aquellos hombres. ¿Se dan cuenta? Bien tremendo, ¿eh? Bien tremendo. Bueno, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué pecado era? No, creo que no había mayor pecado, ¿no? Entre hombres, ¿no? Lo estaban matando. Eran homicidas. Eran criminales. Lo estaban lapidando. O sea, no era un pecado ¿sí? Era un pecado, o sea, el más fuerte, o uno de los más fuertes, ¿no? Entre los hombres. Pero él se arrodilló y rogó, pidió, intercedió por ellos también. No le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno. Ejemplo. Tenemos el ejemplo del más sublime, ¿no? Que es el de nuestro Señor Jesucristo, que ya hemos visto, ¿verdad? Ejemplo os he dado, de fe, de compromiso, de fe, de humildad. ¿Qué más? De servicio, con humildad y fidelidad. La fidelidad encierra todo eso.
Yo creo que cuando la fidelidad es para poner ya el broche, ya es como atar todas esas cosas, ¿no? Cuando uno es fiel, estás atando todo eso. Pero si no hay fidelidad en nuestras vidas, aunque pongamos muchas ganas en querer, en tener esa fe, en tener ese servicio, en tener ese corazón humilde de servir, si no hay fidelidad, si no está atado eso, se desvanece, se pierde, ¿sí? Esa comunión también se desvanece. Pero si hay fidelidad, está atado, ¿sí? Está atado, asegurado. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? En este ejemplo también de este gran hombre, Esteban, el primer mártir. Él fue fiel, había fidelidad en su corazón hasta el final. ¿Sí? Y por eso vemos esas actitudes que él tiene. También de servicio, por ejemplo, ¿no? De un corazón humilde, ¿no? De esa comunión con el Señor. No había queja. Mira todo lo que... Mira, ¿no? Lo que me ha pasado, ¿no? Lo que me ha sucedido, me están matando por tu causa. No había reproche. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sí? Y después dobla sus rodillas, ¿sí? Para interceder por los que le estaban matando. Bueno, ¿estamos? ¿Sí o no? Que meditemos en esta, ¿no? Meditemos en esta palabra, ¿no? ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en nosotros? Olvídense de la tierra ya. En nosotros hallará fe. ¿Cómo está nuestra fidelidad con el Señor? Si viene esta noche, ¿cómo estamos? Porque puede ser, ¿eh? No sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que si viene lo vamos a ver, ¿eh? Todo ojo lo verá. Eso nos ayuda. Lo que pasa es que si lo estamos viendo, pues nos va a pasar, no nos vaya a pasar como nos han compartido hace poco también, como el ejemplo de las 10 vírgenes y bueno, y las insensatas, ¿no? Que ya viene el Señor, ¿no? Pero no estaban, no había fidelidad en ellas. Que seamos como las prudentes, tomemos ese ejemplo.